Muy buenos días, compañeros y maestra. Nuestro equipo Capcom empezará la unidad 3, empezando por el tema 3.1 y 3.2. Nuestro equipo está conformado por Magdaleno Tiburcio Alexis, Sánchez González Juan Antonio y su servidora Juárez Muñoz de Irexcel. Representación de conocimiento mediante reglas. Representar el conocimiento en inteligencia artificial es el proceso de transformación de este a un dominio o un lenguaje simbólico para ser procesado en un computador, cuyo objetivo fundamental es presentar el conocimiento de una manera que facilite la inferencia a partir de dicho conocimiento. Analiza cómo pensar formalmente cómo usar un sistema de símbolos para representar un dominio del discurso, junto con funciones que permiten inferir sobre los objetivos. Metodologías para la representación del conocimiento en inteligencia artificial. En ese caso, existen dos: la metodología estructural, que orienta procesos, es decir, se centra en especificar y descomponer la funcionalidad del sistema, la cual tenemos los más representativos, que es la red semántica, los frames y las reglas de producción o inferencias. Y la metodología declarativa, son sentencias que expresan hechos del mundo que nos rodea, que consta de tres elementos muy importantes, que es la sintaxis, la semántica y un conjunto de reglas de inferencia, en los cuales tenemos la lógica proposicional y la lógica de predicados. Red semántica o esquema de representación en red. Es una forma de representación del conocimiento lingüístico, en la que los conceptos y sus interrelaciones se representan mediante un grafo. Frames. Son una estructura de datos compleja que representa una situación estereotipada en la que se organiza el conocimiento como una colección de características comunes al concepto, objeto, situación o sujeto. La lógica proposicional, también llamada lógica de enunciados, es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones o enunciados y cuyas constantes lógicas, llamadas conectivas lógicas, representan operaciones sobre proposiciones capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. Y la lógica de predicados es una extensión de la lógica de proposiciones, y ella se extienden también los conectivos lógicos y operadores de la lógica proposicional. La lógica de predicados descompone las proposiciones en dos componentes básicos, que es el sujeto y el predicado, y cuantifica el sujeto, introduciendo símbolos para el sujeto, para el predicado y para los cuantificadores todos y algunos, además de un símbolo de relación entre sujeto y predicado. Tema 3.2. Métodos de inferencia en reglas. La inferencia constituye el proceso por medio del cual se establecen conclusiones basadas en argumentos corroborables. Esta forma parte de la lógica, por lo tanto, para determinar si el proceso de inferencia es válido o no, más allá del contenido que se presenta, los expertos se basan en su estructura presente, lógica y coherencia. Los tres tipos conocidos son la inducción, la deducción y la aducción. Las reglas de inferencia son esquemas básicos de inferencia deductiva que se suelen escribir poniendo cada premisa en una línea y la conclusión en otra línea al final. Toda regla, como toda inferencia deductiva, tiene que estar basada en la implicación de la conclusión a partir de las premisas. Bueno, yo les hablaré de los métodos de inferencia en reglas. Para empezar, ¿qué es inferencia? La inferencia constituye el proceso por el medio del cual se establecen conclusiones basadas en argumentos corroborables. Esta forma, pues, parte de la lógica. Por lo tanto, para determinar si el proceso de inferencia es, pues, o válido o no, más allá del contenido que se presente, los expertos se basan en que su estructura presente, pues, una lógica y también una coherencia. Los tres tipos más conocidos son la inducción, la deducción y la aducción. Bueno, ya hablando más de las reglas de inferencia, estas son esquemas básicos de inferencia deductiva, que se suelen escribir poniendo cada premisa en una línea
y la conclusión en otra línea final, como podemos ver en este pequeño ejemplo que tenemos aquí. Toda la regla, como toda inferencia deductiva, tiene que estar basada en la implicación de la conclusión a partir de las premisas. El método de demostración. Para usar el método de demostración por leyes de inferencia se deben seguir ciertos pasos. Número 1, identificar las premisas y conclusión del argumento. Número 2, construir la tabla de verdad. Número 3, revisar que el resultado final de la tabla dé como resultado un argumento válido. Número 4, organizar y enumerar de forma vertical las premisas. Número 5, aplicar las leyes de inferencia, indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura de la ley aplicada. Número 6, repetir el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Bueno, vamos de lleno con el primer método de inferencia en reglas. El primero sería modus ponens o MP. Este nos dice que si P implica Q y P es verdadera, entonces Q es cierta. En su forma lógica, representado sería si P implica Q y P es verdadera, entonces Q es cierta. Esta regla nos permite, a partir de un enunciado condicional, como viene siendo P implica Q, concluir la verdad de su consecuente o su siguiente, que en este caso es Q, a partir de la verdad del que estaba antes, en este caso P. Por ejemplo, un ejemplo más entendible si así lo quieren ver. Si hoy es sábado, entonces Reina está en la librería. Hoy es sábado, por lo tanto, Reina está en la librería. Seguimos con el segundo método de inferencia en reglas. Es el modus tollens o MT. Si P implica Q y Q no es cierta, entonces P no es cierta. En su forma lógica, P implica Q, Q no es cierta, entonces P no es cierta. Esta regla nos permite, a partir de un enunciado condicional, que en este caso es P implica Q, inferir la falsedad del antecedente, en este caso P. Si su consecuente Q también es falso, nos da que el modus tollens es verdadero. Por ejemplo, si el pastel está hecho con azúcar, entonces el pastel está dulce. El pastel no está dulce, por lo tanto, el pastel no está hecho con azúcar. Seguimos con el tercero. Este es el silogismo hipotético, o SH. Si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. En forma lógica, P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. La regla del silogismo hipotético nos permite establecer que la verdad de P implica la verdad de R. Por ejemplo, si el cristianismo es verdadero, entonces el alma existe. Si el alma existe, entonces el ser humano tiene libre albedrío. Por lo tanto, si el cristianismo es verdadero, entonces el ser humano tiene un libre albedrío. Seguimos con la cuarta regla. Es el silogismo disyuntivo. Ya sea que P es cierta o Q es cierta, P no es cierta, por lo tanto Q es cierta. De la misma manera, si P es cierta o Q es cierta, Q no es cierta, por lo tanto P es cierta. Vamos a explicarlo en su forma lógica un poquito más detallado. Ya sea que P es cierta o Q es cierta, P no es cierta. Por lo tanto, Q es cierta. De la misma manera, si P es cierta o Q es cierta, Q no es cierta. Por lo tanto, P es cierta. Esta regla nos dice que si la disyunción de dos proposiciones es verdadera y una de las proposiciones es falsa, entonces la proposición es verdadera. Por ejemplo, hay dos tipos de disyunción lógica que significan y o en donde al menudo uno de ellos es verdadero o tal vez ambos, exclusiva. Significa X OR o exclusive OR. Solo un disyuntivo puede ser verdadero, pero no ambos. Un ejemplo de disyunción inclusiva sería: Jane trabajó en la biblioteca o Marco jugó una partida de ajedrez. Marco no jugó una partida de ajedrez, por lo tanto, Jane trabajó en la biblioteca. Hablemos del disyuntivo en forma inclusiva. Como les decía,
O Jane trabajó en la biblioteca o Marco jugó en la partida de ajedrez. Marco no jugó en la partida de ajedrez, por lo tanto Jane trabajó en la biblioteca. Disyuntiva exclusiva. O Jane está en la recámara con Marco jugando Xbox o ella está con Arturo en la cocina comiendo pastel. Ella está en la recámara con Marco, entonces ella no está en la cocina con Arturo. Vamos con la quinta regla de métodos de inferencia, el dilema constructivo. Este nos dice que si P implica Q y R implica S, entonces si P o R es verdadera, se deduce que o bien Q o S es verdadera. En su forma lógica, si P implica Q y R implica S, entonces si P o R es verdadera, se deduce que Q o S es verdadera. Este dilema destructivo es la versión disyuntiva del modus tollens y establece que si dos condicionales son verdaderos, pero uno de sus consecuentes, como podemos ver aquí, es falso, entonces uno de los antecedentes tiene que ser falso. Por ejemplo, si Jane gana 1.000.000 de pesos, los donará a un orfanato. Y si Alter gana 1.000.000 de pesos, se comprará una casa. Jane gana 1.000.000 de pesos o se los ganará Alter. Por lo tanto, o un orfanato obtendrá 1.000.000 de pesos o Alter tendrá una casa. Bueno, los dejo con mi compañero que explicará los otros 5 métodos de inferencia en reglas. El siguiente método de inferencia de reglas que tenemos es el dilema destructivo. Este nos dice que es la versión disyuntiva del modus tollens y establece que si dos condicionales son verdaderas pero uno de sus consecuentes es falso, entonces uno de sus antecedentes tiene que ser falso. Por ejemplo, si llueve, Jan se quedará en casa y si está soleado, saldrá a dar un paseo. Jen no se quedará en casa o no saldrá a dar un paseo, por lo tanto, o bien no va a llover o no estará soleado. Acá tenemos otro ejemplo. Si mamá se queda, habrá comida, y si papá se queda, el coche estará libre. Mamá no se queda en casa o papá no se queda en casa, por lo tanto, o bien no habrá comida o no estará disponible el coche. La forma lógica está descrita de la siguiente manera. Si P, entonces Q, y si R, entonces S, no Q o no S, por lo tanto, no P o no R. El siguiente método que tenemos de inferencia es la conjunción. Si P es cierta y Q es cierta, entonces la conjunción P y Q también es cierta. Esto es sencillo. Si de manera aislada dos proposiciones son verdaderas, entonces su conjunción también lo es. Por ejemplo, Kumiko está tocando el eufonio y Reina está tocando la trompeta. Por lo tanto, Kumiko está tocando el eufonio y Reina está tocando la trompeta. Aquí tenemos otro ejemplo. Juan está vendiendo banderillas y Taira está vendiendo llaveros. Por lo tanto, Juan está vendiendo banderillas y Taira está vendiendo llaveros. El siguiente método que tenemos es la simplificación. Este nos dice que si la conjunción de P y Q es cierta, entonces P es cierta y Q es cierta. Para que un conjunto como P y Q sea cierto, P y Q deben ser ciertas. Así que la simplificación nos permite concluir de P y Q que P es cierta y que Q es cierta. Por ejemplo, si Kumiko está tocando el eufonio y Jen está tocando el piano, su simplificación quedaría Jen está tocando el piano. De la misma manera, podemos hacer otro con la otra premisa. Si Kumiko está tocando el eufonio y Jen está tocando el piano, entonces se puede quedar como Kumiko está tocando el eufonio. El siguiente método es la absorción. Si P implica Q, entonces P implica P y Q. Por medio de esta regla, P es absorbida por el término Q en la consecuencia. Por ejemplo, si Jan va de compras, entonces conseguirá una blusa nueva. Por lo tanto, si Jen va de compras, entonces ella va a ir de compras y conseguirá una blusa nueva. El último método que tenemos es la adición.
Este nos dice que si P es verdadera, entonces su conjunción con cualquier otro enunciado también será cierta. En su forma lógica lo tenemos como si tenemos una P, podemos hacer que esta P sea cierta aunque la Q no lo sea, simplemente poniéndole un conector OR, porque no importa que Q no sea cierta. Si P lo es, esto hace toda la cláusula cierta. Hay que tener en cuenta que para que una disyunción sea verdad, solo una parte de la disyunción tiene que ser verdad. Así que, dado un enunciado cualquiera, es posible expresarlo como una elección acompañado por cualquier otro enunciado. Por lo que si sabemos que P es una verdad, se deduce que P o Q es también verdad sin importar lo que Q sea. Por ejemplo, en el planeta Tierra habitan seres humanos. Por lo tanto, en el planeta Tierra habitan los seres humanos o la luna es de queso. Otro ejemplo sería, todos cometemos errores, por lo tanto, todos cometemos errores o fallar nos hace humanos. De esta manera, no importa que Q no sea cierta, mientras P siempre lo sea, la cláusula nos va a dar que siempre es verdadera. En conclusión, después de conocer todas estas reglas, podemos observar que los métodos de inferencia son una serie de pasos que nos ayudan a formalizar el lenguaje que utilizamos para la representación del conocimiento. Usando diferentes herramientas y técnicas como una sintaxis, una semántica y un conjunto de una o más premisas, podemos demostrar si una hipótesis es verdadera o falsa mediante la lógica proposicional. Esto nos servirá especialmente para deducir o inferir resultados partiendo de una base de hechos que contengan una estructura específica. Por supuesto, siempre y cuando obtengamos como resultado un argumento que sea válido o lo que se podría llamar una tautología. De esta manera habremos demostrado formalmente mediante reglas que una hipótesis es correcta o no. Esto ha sido todo por parte del equipo Capcom, dejando a continuación nuestras referencias bibliográficas. Gracias por su atención.